la presidenta Dina Boluarte no tiene comando, ¿verdad? Ella, porque la Constitución lo dice, es la jefa suprema, entonces lo que pueda pasar durante esos días no es responsabilidad suya. No, es una interpretación, una falacia. Pero porque ¿qué? precisamente, Entonces, ¿qué es lo que usted quiere decir? Lo que yo quiero decir soy es lo presidenta, siguiente. pero no parezco presidenta. Aprender a defender a su jefa. La periodista Claudia Chiroque dejó en ridículo a Joseph Campos, abogado de la genocida Dina Boluarte, quien se pronunció luego de que la dictadora se presentara ante la Fiscalía de la Nación para responder por las muertes durante las protestas contra su gobierno en diciembre de 2022 y enero de 2023. Esto luego de que el abogado calificara como barbaridad la investigación por la supuesta comisión de los delitos de homicidio calificado y genocidio en contra de Boluarte y alegara que solo inició porque tenían que investigar, no porque esa investigación tuviera sentido, pues los muertos no habrían fallecido en las protestas, sino en movilizaciones violentas que pedían cosas que el gobierno de la asesina no podía cumplir, dando a entender que Dina Boluarte es presidenta pero no lo parece. Además puntualizó que cuando uno guarda silencio lo hace como medio de defensa porque hay una mala pregunta formulada capciosamente o lo hace quien no corresponde, y Dina la asesina sí habría respondido todas las preguntas del Ministerio Público, pero se negó a responder las preguntas de la Procuraduría General porque la ley dice que en la etapa preparatoria de la investigación solo participa el Ministerio Público y el investigado. Esto a pesar de que hay una resolución que declaraba fundada la tutela de derechos solicitada por el Procurador General del Estado contra la Fiscalía para participar como parte agraviada en la investigación contra la genocida. A continuación te mostramos el video. Anunciamos y que queremos agradecerle por estar ya en los estudios al doctor Joseph Campos, que ha tenido un día bastante agitado. Doctor, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto verte en este lugar. Gracias, doctor. Partamos de algo importante, lo escuchaba hace un ratito en otro programa diciendo que ustedes, usted, ¿no?, sugirió, en todo caso, a la presidenta Dina Boluarte no contestar a las preguntas de quienes representaban a la Procuraduría porque finalmente competencia no tienen. Sí, lo que pasa es que este es un debate que propuso inicialmente el Ministerio Público con la Procuraduría en otra declaración con otro funcionario. Y estableció lo que dice la ley. La ley dice con absoluta claridad que solo participa el Ministerio Público y el investigado, ¿no? Usted ha citado el artículo 88. 8.3. ¿no? Sí, y precisamente este artículo solo aborda el desarrollo de la diligencia. Hay una tutela de derechos, no quiero hacer esto denso jurídicamente, pero para que quienes nos están viendo esta noche puedan entender, hay un auto que resuelve el juez Keckley y que dice claramente, ¿no? Lo ponemos en pantalla, la parte resolutiva, por favor. La tenemos. Porque la parte resolutiva de esto es declarar fundada, en parte, esta tutela de derechos solicitada por el Procurador General del Estado contra la Fiscalía, pero hace alusión además al artículo 9, el inciso 3 del título preliminar del Código Procesal Penal, que establece la competencia precisamente y la legitimidad del procurador o de sus representantes en esta diligencia. ¿No es cierto entonces, doctor Campos, lo que usted está diciendo respecto de esta diligencia? Porque hay una tutela de derechos que avala precisamente a la Procuraduría. A ver, vamos a leer para ver si tenemos un espacio de la interpretación a lo que dice, porque me dice que no digo que es cierto, con lo cual yo digo que sí es cierto. ¿Okay? Deme su razón y por no, supuesto la razón que si no, acá tengo está. algo que refutar, lo haré también. Dice, desarrollo de la declaración, ¿no? Dice, luego dice, ¿no? Primer punto, la diligencia se inicia requiriendo al imputado, tal. 2, a continuación, se invitará al imputado a que declare cuando tenga por conveniente sobre el hecho, tal. 3, dice, luego se interrogará al imputado, ¿ok? En la etapa preparatoria, lo harán directamente el fiscal y el abogado defensor. Usted está leyendo el 8.8. Es que es la Yo estoy norma haciendo pertinente. alusión a esta tutela de derechos. La parte resolutiva la tienen ustedes en pantalla. Y con esto, para que se entienda en sencillo, el juez Keckley resuelve este debate. A ver lo que pasa es que te digo lo siguiente, o sea, mira, tú puedes tener, yo saludo tu competencia periodística, pero en el derecho hay normas específicas y esto regula el interrogatorio. Hace unos minutos también, antes que yo saliera, escuchaba a un especialista que para eso estudió, ¿no?, que es Romy Chan, que justo decía con absoluta precisión lo que nosotros hemos sostenido,
que en múltiples posibilidades, ocasiones, el Ministerio Público ha hecho lo que hemos solicitado, en primer lugar. En segundo lugar, esa resolución está impugnada por el Ministerio Público. Sí, pero eso no Y quiere está- decir no. que tenga carácter suspensivo y no tengo que explicarle a eso. No, es que no, sí, yo creo que no. Yo dicto Por supuesto. este asunto. O sea, lo que yo te digo es lo siguiente. No, lo que pasa es que creo que es importante relajarnos cuando decimos que no es cierto. No es cierto, no. La interpretación que yo te propongo es la interpretación que se ha consolidado en el escenario procesal. Por dos razones. La primera, porque lo dice expresamente la ley. La ley lo dice expresamente. Y en segundo lugar, porque además corresponde en el estadio de lo que se está desarrollando esta investigación. Es una investigación preliminar. Claro, yo le digo... El titular de la acción penal contra quien se litiga no es contra la Procuraduría, Sí. no es contra los agraviados, sino se litiga contra el Ministerio Público. Sí, yo le digo que no es cierto y ya zanjo el tema con eso para pasar a lo que ha ocurrido el día de hoy, es que precisamente este documento no tiene carácter suspensivo, ni quiere decir que porque esté en etapa apelatoria no se ejecuta inmediatamente. Por eso es que se le declara fundado. Vamos a ver qué es lo que ocurre con esta segunda instancia. Con eso, para efecto que se tenga una foto completa. Lo que nosotros dijimos, aplicando la ley, porque incluso el juez no puede estar por encima de la ley, nadie está por encima de la ley, ¿no? En ese escenario lo que nosotros dijimos es que no vamos a contestar. Y ciertamente esto tenemos que hacer una digresión porque lo que es importante establecer es que cuando uno guarda silencio lo hace como medio de defensa o cuando uno no responde simplemente porque hay una mala pregunta, formulada capciosamente, sugestivamente, etcétera, o la hace quien no corresponde. Por ejemplo, ya lo he dicho, nosotros habíamos sugerido que si el fiscal Guamán aparecía solo en la diligencia, nosotros no íbamos a responder hasta que venga la fiscal de la Nación, porque eso lo ordena la ley. Ahora, se lo pregunto entonces, porque usted ha deslizado dos escenarios, o que la pregunta sea capciosa o que no haya competencia. Ustedes decidieron no contestar las preguntas de la Procuraduría porque no los consideran No, no, es que competentes no la según la formuló. interpretación que usted No ha la hecho. no la formuló porque nosotros, en el momento en que se propone la situación, y acaba la participación del Ministerio Público, a quien le respondimos todas las preguntas, porque él es el titular de la acción penal. El que desarrolla la investigación es el Ministerio Público. Entonces, en ese escenario, nosotros respondimos todo y dijimos, conforme lo dispone la ley, no vamos a hacer este tema, porque lo que no queremos es lo siguiente. Primero, que aparezcan situaciones, como ha ocurrido en el pasado con algunos procuradores, es comprender y abrir un escenario que no corresponde. En este momento, esta investigación ni siquiera debió haber sido iniciada, realmente, porque todo lo que se discute aquí no tiene sentido jurídico. Segundo, nosotros queremos evitar la pasión en una investigación que tiene que ser llevada de la manera más seria. Por eso la ley hace que solo participe el Ministerio Público. Entonces, por esa razón nosotros dijimos, no vamos a contestar. Entonces, y esa es mi responsabilidad, porque yo sí creo que efectivamente tenemos que desarrollar un espacio donde tengamos que de alguna manera responder lo que corresponda frente a quien tiene la responsabilidad constitucional de desarrollar eso. Temían la pregunta, que la pregunta venga por el lado de ¿qué hizo finalmente la presidenta Boluarte después de la primera muerte para disminuir precisamente lo que hoy es una cifra real, más de 60 muertos? Yo no sé qué hubiera preguntado, ni me voy a poner en la hipótesis de miedo, porque no existe esa posibilidad. Las imputaciones son realmente, solo tienen explicación porque se quiso seguramente abrir una investigación, etcétera, pero tiene sentido. La imputación de genocidio es una absoluta barbaridad. Y el homicidio calificado también, ¿no? El genocidio está regulado del año 48, tiene diversas resoluciones y tiene dos elementos esenciales que definen, que es la vocación, la política institucional del Estado para desaparecer o exterminar a un grupo por lo que es. Entonces, eso no tiene ningún recibo, salvo que nos comamos la narrativa que la historia comienza con tantos muertos durante la protesta. Para comenzar, nosotros decimos que no son esos números que se señala como parte de la narrativa que existe, ni es protesta. Porque han habido gente que ha protestado, seguro, pero no es protesta. Son movilizaciones violentas que hemos enfrentado durante todo este tiempo. Ahora, el sinsentido no sería el homicidio culposo por omisión, doctor Campos. ¿Por qué es que meten el mismo saco al genocidio con el homicidio por omisión? Porque no es imputación eso no está en la imputación.
¿Por qué? ¿No es acaso una omisión el hecho de no haber finalmente dado una orden para minimizar el uso desproporcionado de la fuerza o el resultado, en todo caso, mortal que se tuvo? He tratado de ser raya por todos los sitios que he perdido con un ejemplo de mi infancia, probablemente no la de ustedes, ¿no? Pero la mía. Si esto hubiera sido stop y todos se pararan, hubiera sido perfecto. Pero no. Acá teníamos una movilización que tenía unos objetivos que lo único que provocaba era que esto iba increciendo. Entonces iba constantemente aumentando. Objetivos políticos que no lo digo yo, lo ha dicho la Comisión Interamericana. Porque cuando yo pido que mi movilización dependa de que liberemos a Castillo, que es una tarea del Poder Judicial, que se adelante las elecciones, que requiere reforma constitucional, que cierre el Congreso, que no lo puede hacer el Ejecutivo, o que haya asamblea constituyente, eso es una perversión. Esos son movimientos que quieren sustituir y enmascararse en una posición, una protesta, porque eso puede ser una protesta, sí, siempre que la hagas pacíficamente. Pero cuando tú quieres esos objetivos y pones la violencia en las dimensiones, tomas aeropuertos, bloqueas carreteras, fruto de ese bloqueo ha muerto gente, niños. Cuando eso ocurre, eso es un todo. Tal cual. Y aquí una cosa no ha quitado la otra, porque yo no he minimizado la intensidad de violencia respecto de un escenario ni del otro. Yo estoy hablando claramente de lo que ahora ha llevado a esta investigación, por eso que es mismo, precisamente por el eso saldo que mi mortal. respuesta incluye eso. O sea, y lo que si quiero hubiera parado, preguntarle- si hubiéramos establecido, porque todos los días en ese escenario se provocaba la violencia, habían diversas personas que también son representadas por la Presidenta de la República, que le dicen, mira, no puedo trabajar, me enfermo, no puedo salir al hospital, no puedo salir, no puedo viajar, no puedo desplazarme por una enfermedad. Todo eso aparece, cosa que no se dice. Entonces, por fuera de eso, fueron momentos de violencia que generaron un contexto que ciertamente no dependen ni de la autoridad política, que no hizo carrera militar, no ingresó a la escuela policial, que despliega una decisión política de controlar el orden público respetando los derechos. Una decisión política que tiene, por supuesto, una responsabilidad política, pero que hasta el momento queda medio... Es que la responsabilidad atmósfera. política no puede ocurrir cuando uno dice lo correcto, ¿no? Porque lo que se tiene que investigar es sin generalizar, porque cuando uno generaliza, utiliza una perversión. ¿Sabes qué? Cuando dice, todo esto ha sido un mal uso por ¿Quién lo ha dentro, hecho? ¿Quién ha todo el mundo lo generalizado? hace, porque finalmente acá lo que se invisibiliza es lo siguiente. Los resultados de una investigación pueden arrojar 3 resultados. El Las primer necropsias resultado... han arrojado por lo menos uno. ¿A cuál? Las necropsias. No, es que ese también, pues eso está mal, porque eso no se sabe correctamente enfocar. ¿La Porque necropsia no determina la causa de muerte? No, la necropsia dice de qué te mueres, cómo te La causa de muerte. pero no te dice cómo te mueres. O sea, no explica las circunstancias en las que ocurrió la muerte de este señor. Por ejemplo, el señor de Chifa. El Las señor de Chifa. circunstancias- No, pero, o sea, No, es que- ajustémonos es que- a lo que ocurrió en el mapa del Pero conflicto por social, eso- porque si nos vamos a ir a otro No, es que escenario, lo que quiero decir es lo aquí el siguiente, tema- ¿qué va a decir la necropsia de ese delincuente que amenazó con un tenedor a los niños? Va a decir que recibió un impacto directo de bala a corta distancia. ¿Eso cómo se interpreta? No, hay que ver las circunstancias, que es la que explica si el policía, ese que cuida este Las lugar... circunstancias entonces la dan los videos. No, y los material videos, hay de no sobra, solamente ¿no? eso, porque puede haber ocurrir. Los ¿Qué videos pueden elemento ser falta para el contexto delictivo, según lo que usted una está investigación refiriendo? que no lo hace la fiscal Chiclayo de Chiroque ni el fiscal José Campos. Lo hace un fiscal que tiene competencia, experiencia real para desarrollar esa investigación. Esa investigación lo que tendrá que arrojar es lo siguiente. ¿Usó mal el arma? ¿Usó bien el arma? ¿O hay un atenuante y un agravante? Lo que sí ciertamente, por ejemplo, de ejemplificar y que tus televidentes tengan claro, si el suboficial Sonco, durante la lapidación que sufrió, hubiera matado a 1 o 2 y hubiera sobrevivido, que no pasó porque lo mataron y encima lo quemaron, entonces ese suboficial no hubiera tenido responsabilidad. ¿Y por qué nosotros creemos que respecto a los 49 casos ocurrió lo mismo? Esperemos, si ocurre que no se ha utilizado mal el arma, ocurrirá que no hubo problemas. Entonces, porque el problema no está en la existencia objetiva de la situación. Bueno, ¿cómo avanzamos? No sé, ayer el jefe de las Fuerzas Armadas no fue a esta diligencia a declarar. Hay algo que queremos recordar, doctor Campos, y es precisamente lo que ocurrió el 8 de mayo, en donde abiertamente la presidenta Dina Boluarte dice que ella no tiene comando,
¿Lo tenemos? Vamos a escucharlo. Sí, no, ni siquiera. Porque yo lo los reitero. ministros ni la presidenta tenemos comando para decidir sobre los protocolos que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional tiene. Ellos tienen, como le dije, su propia ley, pero también tienen sus propios protocolos. ¿A quién obedecen? A sus comandos. Nosotros no tenemos comando. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando. En consecuencia, los protocolos son lo que deciden ellos. Y ha repetido esto hoy Y la lo repito presidenta. lo repito yo, para efecto que se entienda, porque definitivamente forma parte de esta leyenda negra que además se intenta, por ignorancia, asociar con lo que ocurrió, porque faltó uno de estos irresponsables abogados que tratan de analogar para ganar un poco de cámara. Dice, pero ya hay una jurisprudencia que dice que el presidente tiene mando y comando. Esa fue la evaluación en el caso de la sentencia de Alberto Fujimori. ¿Ya? Y eso sí me encargué de estudiarlo bien. Ahí se dice precisamente la responsabilidad de la autoridad inmediata por organización que se construye en contra de Alberto Fujimori, por fuera de estar de acuerdo o no, es porque efectivamente en el proceso autoritario que él desarrollaba, él no solamente mandaba una orden política, sino tenía una organización que cumplía sus órdenes de manera como si fuera un comando militar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La presidenta Boluarte es presidenta, o sea, es jefa suprema de las Fuerzas Armadas, solo porque es presidente de la República. Sí. Y solo es presidente de la República porque ganó una elección con votos. Entonces, los durante votos, este los periodo, votos no te vuelven, aviador, a ver, los votos no te durante vuelven. durante este periodo de conflicto social, entonces, quienes gobernaron fueron las Fuerzas Armadas. No, porque hay una orden política. La orden política es controlar el orden interno. La otra orden hubiera sido, Lo que déjenlos, usted me está diciendo déjenlos, es, no, a ver, la otra orden Dina hubiera sido, Boluarte, déjenlos. a ver, la presidenta Dina Boluarte no tiene comando, ¿verdad? Ella, porque la Constitución lo dice, es la jefa suprema, entonces lo que pueda pasar durante esos días no es responsabilidad No, suya. es una interpretación, una falacia. Pero porque ¿qué? precisamente, Entonces, ¿qué es lo que usted quiere decir? lo que yo Porque quiero decir soy es lo siguiente. presidenta, pero no parezco presidenta. Mientras No, están muriendo no, varias no, personas no, y no, mientras no, el mapa del no, conflicto no. social avanza, No, no es que esa actúo, es una interpretación, una falacia y además es una ilogicidad absoluta. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es lo siguiente, el político que quiere agarrar un avión y dice, ¿por qué? Porque yo soy presidente, es un loco, ¿no? O es un autoritario. Lo que hace el político, desde la experiencia que tiene, es desarrollar una competencia que asume desde los que tienen la experiencia. Por eso se va a un consejo de ministros que se divide sectorialmente. Cada sector tiene un ministro competente que desarrolla y tiene efectivamente una experiencia en la situación. Es como el tema del dengue. Cuando quiere establecer una situación sobre el dengue, ¿qué tiene que decir el presidente de la República? Contrólelo. Contrólelo al menor costo posible de vida. le hago ¿Y una quién es lo que pregunta hace? directa Sí. para que se pueda entender. ¿Tenía la presidenta Dina Boluarte el deber jurídico de impedir crear un peligro inminente? Pero si fue su orden, que no se cree. Lo ha dicho, mira, tiene WhatsApp, tiene acta de Consejo de Ministros, tiene mensajes a la Nación, en español, en quechua, todo está. No, llama a la paz. No, que es no. una cosa totalmente No, no, diferente no. a yo reunirme con las Fuerzas Armadas y finalmente saber estratégicamente cómo intento avanzar con la situación. No, estamos viendo un dictador. Tú te manejas en un escenario de dictadores. Eso no es lo correcto. ¿Sabes lo que tiene que Usted hacer? ha puesto los elementos yo digo lo siguiente. simplistas para que todo se reduzca a esa situación. No, esa es la Usted interpretación, está- esa es la no. interpretación que Doctor, tú sostienes. El único argumento Lo que que yo- usted ha señalado por el cual la presidenta es jefa de las Fuerzas Armadas, jefa suprema de las Fuerzas Armadas, es porque la Constitución lo dice. Porque Entonces, tiene mando. La Constitución lo dice. No, tiene mando. Es que esa es tu interpretación, ese problema que tú tienes. dicho Tu usted, interpretación. doctor. No, yo no lo he dicho. Yo lo que estoy diciendo es otra cosa que yo lo interpreto de otra manera. Lo que tú dices es más bien tu interpretación. Lo que yo te digo es lo siguiente. ¿Ella tiene mando? Claro, si fue obedecida. Se desarrolló un despliegue operacional para efecto de controlar el orden público. ¿Controlarlo con qué? Alguien tiene que desarrollar el protocolo de intervención. La pregunta es Eso sencilla. no lo- ¿Controlarlo con qué? Con las fuerzas del orden. A través de ¿De qué? bombas lacrimógenas. Hágame una lista de los elementos con los que usted de primera mano sabe que se contuvo lo que ocurrió en ¿Pero en quién? esa O fecha. sea, el tema cómo se desarrolla el despliegue operacional, eso no lo tiene que... Si me lo presenta no lo entiendo.
¿Tú sabes lo que es un Entonces, targeting, por ejemplo? Entonces, si a la ¿Sabes lo que es un presidenta targeting? llega el jefe de las Fuerzas Armadas y le dice, bueno, lo vamos a contener de esa manera, perfecto. Yo me desentiendo del tema porque ni No, siquiera porque lo eso va a un entiendo, consejo confío de en ti. ministros. Hay un ministro que es el responsable del sector que implementa la orden. Entonces, el responsable es el señor Otárola. No, es que, ¿sabes qué? El tema es lo siguiente. Una vez que se diseña la estrategia operacional, ocurre el control. Si hubiera sido por el contrario la instrucción de mandar a matar como sea, ¿tú cuántas víctimas crees que hubiera ocurrido? Con lo que ocurrió con la gente que estaba movilizada. ¿Cuánta gente hubiera ocurrido esto? No tiene logicidad las conclusiones. Acá hay una persona que dice, la orden política lo presenta al Consejo de Ministros, se debate y se desarrolla una acción que tiene que implementar el ministro del sector. A su vez, el ministro del sector es el encargado de desarrollar a un jefe operativo. El ministro del sector puede ser interior, puede ser de defensa, que es el encargado de establecer si hubiera habido una orden diciendo, vayan a matar, no tengo ninguna duda, pero no ha habido esa orden. Lo que ha habido es lo siguiente, una orden que se ha implementado, ha sido obedecida porque tiene mando, pero su límite respecto al desarrollo de la acción operacional es evidente y no es reprochable. Porque Entonces son las Fuerzas Armadas los responsables de lo que ocurrió. No, ni siquiera eso. Porque las muertes que tienen que ocurrir se tienen que investigar. No Claudia Chiró, que tiene que presumirlo. Tiene que investigarse con alguien que sabe investigar y sabrá determinar si hubo uso correcto del arma o no hubo uso correcto del arma. Si hubo un atenuante o si hubo un agravante. Hasta que no llegue eso, hay que respetar al policía. Porque ese señor también lo esperan en su casa como te esperan a ti. Entonces, ese es el punto que hay que establecer con claridad para efecto de no adelantar. Respeta. Eso es generalizar, por ejemplo, lo que usted está haciendo, ¿Por qué? que ha condenado al inicio de esta entrevista. ¿Por qué? Porque claro, me genera la sensación de que usted me quiere llevar al escenario de condenar por un lado una cosa y no y sacar de lado a los buenos policías. Claro que los hay. Yo no he dicho que no. En ese momento se determinará si había un policía responsable con el uso del arma o una persona que no fue responsable. Y el que no fue pendientes, responsable, doctor claro, Campos. eso Así es, importante. estaremos pendientes. Agradecerle por haber estado aquí con nosotros. Siempre es importante tener la voz de la defensa técnica, sobre todo en esta investigación. Muchas gracias. Hasta luego. Bien. ¿Y tú qué opinas de las burradas que dijo el abogado de la usurpadora? ¿Crees que Dina, la asesina, siga alegando que ella no es responsable porque no tiene comando sobre las Fuerzas Armadas? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.